Muy buenas tardes, mis amigos. El tema de hoy, como cada jueves, me parece sumamente interesante y hoy voy a resolver una pregunta que un amigo aquí presente me hizo. Y cuando abordemos ese punto en particular, ahora sí le voy a tener una respuesta. Uno de nuestras amistades aquí nos va a dar una conferencia que va a estar muy interesante. Tres temas particulares del ser humano que debemos de desarrollar y conocer principalmente. Pero él me hacía una pregunta referente a un comentario que regularmente se hace y que yo he escuchado en varias ocasiones, que dice, cuando sube la emoción, baja la inteligencia. Y él me hizo un comentario. ¿Y qué tan bueno sería o sería más viable que así conforme sube la emoción también suba la inteligencia? Y yo en ese momento, para no contestar algo sin análisis, le dije que yo creía que eso era lo más adecuado, pero ¿cómo hacerlo? Y precisamente una pequeña fracción de esta conferencia, muy pequeña fracción, resuelve esa duda que inclusive yo también tenía, porque aquí todo el mundo aprendemos al mismo tiempo, así que todo lo que ustedes comparten en el chat, en redes sociales, pues también nos sirve mucho para mejorar cada día y obviamente que esta información nos pueda servir a todos. Entonces así es, mi querido Ernesto, ahorita tú me vas a decir si estás de acuerdo o no, o qué tanto realmente nos identificamos con esa respuesta. Entonces, el tema del día de hoy se titula ambición. Ambición. Es un tema muy extenso, es un tema muy interesante, del cual muchos de nosotros a veces lo vemos como algo negativo, otros como algo positivo, pero realmente tenemos que saber la frontera entre la ambición positiva y lo que ya se convierte en algo negativo que obviamente tiene otro nombre, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, 3 de marzo, damos inicio con este mes con muchos resultados. Gracias a las pláticas que hemos tenido anteriormente, muchas personas nos mandan mensajes día con día, realmente teniendo muchas muestras de cariño, pero lo más importante es el resultado que tú tienes con respecto a estas conferencias. Esa es lo que realmente importa aquí, lo que nosotros podamos vivenciar y constatar con nuestro propio ejemplo y resultado. Entonces, la ambición, como bien lo dice aquí la imagen que podemos observar, esta imagen nos puede explicar muchísimas cosas. No nada más trata acerca de la misión, trata de salir del común de la población, trata de salir a buscar nuevos horizontes, trata de muchas cosas. Pero ¿por qué se puso aquí en el tema de la misión? Porque el pececito busca ir por más y dejar de dar círculos en una misma pecera. Esa pequeña dosis de ambición que puede ser muy sana, pero recordemos que todo en exceso puede volverse algo pues dañino para la salud de todos los que nos encontramos en este caminar. También la falta de ambición tiende a ser un problema y mucho en estas generaciones que hoy en día no tienen esta dosis tan presente porque vivimos en una era que se llama era de la información. Y la era de la información nos facilita muchas cosas. También debemos de saber que la ambición requiere una cierta exigencia para dar un paso más adelante. Si todo se vuelve, digamos, alcanzable o sencillo, o peca de ser algo tan sencillo, la ambición comienza a mermarse. ¿Por qué? Porque en el momento en que veamos algo que se dificulta, simplemente lo vamos a dejar pasar porque vamos a decir, pues si es complicado, ¿para qué me complico la vida? Si aquí todo lo obtengo más fácilmente. Por eso es que también la falta de ambición nos lleva a un problema. Y bueno, pues como el día de hoy, como todos los jueves, me acompaña una personita que en lo personal es una de mis profesoras más cercanas a mí o la más cercana, que es mi esposa aquí presente, Elizabeth Trejo, que ya nos andan solicitando muchas pláticas en diversos foros. Gracias a estas conferencias que hemos dado, nos piden pláticas aquí, pláticas allá, pláticas por todos lados, inclusive de compañías. Tuve la oportunidad de dar 2 charlas en una compañía en particular acerca de unos temas muy interesantes y ya nos habían dado inclusive una agenda de todo el año para dar pláticas. Le digo, no, nosotros no necesitamos ya, digamos, anclarnos a un foro en específico. Nosotros ya tenemos nuestros propios foros, pero les agradecemos su preferencia, ¿verdad? Es muy grato muchas veces recibir ese tipo de ofertas, pero cuando ya das otro paso hacia la libertad, pues ya tú buscas administrar tus tiempos como a ti más te acomoden. Y eso es lo que nos da el conocimiento, tener la libertad de poder elegir. Entonces, pues aquí está mi querida esposa Elizabeth Trejo, que nos va también a platicar acerca de este tema de la ambición. Hola mis amigos, muy buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes.
Y pues bueno, el tema de hoy, como bien lo dijo mi esposo, tiene varias vertientes y podría ser un tema bastante extenso. Hoy tratamos de compartírselo de una manera más resumida, más concreta, más compacta, pero sin duda la ambición es algo que todos deberíamos de tener, pero que pocos tienen. Y por eso es que esas pocas personas logran salir, así como en la imagen del pececito, del común de la población. Entonces, ya para entrar más a tema, vamos a definir qué es la ambición. La ambición es ese deseo intenso, vehemente de conseguir una cosa difícil de lograr. Especialmente o enfocado principalmente se le conoce a la ambición enfocada a la riqueza, al poder o a la fama. La palabra vehemente quiere decir que es ardiente, que está lleno de pasión, con una fuerza que te impulsa a continuar a obtener ese objetivo en particular. Principalmente, como te mencioné, se enfoca en estos 3 puntos, pero también se puede hacer énfasis en la parte espiritual, en la parte personal, en el desarrollo académico, y no tanto en el desarrollo académico en la parte de ser reconocido, sino en cuanto a los logros que tú vas desarrollando. Y algo muy importante que tenemos que tener presente es que la ambición, como nos muestra la imagen, tiene que tener una conexión muy importante entre tu cerebro y tu corazón. ¿Por qué? Porque el deseo principalmente surge a través de las emociones que se anclan mucho a lo que es el corazón. Y la parte racional, que es algo que compartía mi esposo hace un momento, que viene a través de la mente y obviamente el control de las mismas emociones. En redes sociales he visto muchas imágenes donde está el cerebro hablándole al corazón y diciéndole, ahí vas otra vez, no aprendimos nada. Entonces, dentro de la ambición tiene que haber una perfecta conexión entre estos dos y el manejo de sus emociones y la parte racional. ¿Para qué? Para no caer en un exceso o en una falta de ambición. La falta de ambición se da en ciertas etapas de la vida y tú las puedes ir notando, pero ¿qué es lo importante? Lograr utilizar esto a tu favor para obtener la ambición adecuada y salir de este aparente bache en el que tú puedes encontrar. Es algo muy común que surge principalmente o en el primer momento en el que puedes sentir la falta de, es por ejemplo cuando eres niño, ya estás empezando a crecer un poco más o menos 4º, 5º año, y te empiezan a preguntar, ¿qué quieres ser de grande? Pero ya no lo ves desde la parte del juego como un niño más pequeño de primaria, de kinder, perdón, sino ya como un niño más grande al que probablemente esto le pueda generar un poco de frustración porque todavía no tiene bien definido esta conexión que le va a permitir obtener una ambición. Después, posteriormente, en el paso de la preparatoria a la universidad, donde tienes que escoger, o nos han dicho que tenemos que seleccionar la carrera a la que te quieres dedicar toda tu vida. Eso es algo muy fuerte y te puede ocasionar una falta muy clara de ambición de decir, ¿realmente quiero hacer esto toda mi vida? ¿Realmente lo quiero hacer? Me genera una conexión. Que te ve las letras en la cara, por eso le da. Realmente esto me permite llegar a sentir ambición desde esta edad de los 18, 19 años hasta los 60 o 70 años. Son puntos en el que siempre o de manera regular hay un déficit de esta misma. Pero es muy importante que sepas que tiene que haber siempre un deseo intenso que te haga continuar aprendiendo de este mismo. Y vamos a ver cuál es el principal objetivo que tiene la ambición en tu vida. Así es. A mí me sobresalta una pequeña frase, el deseo intenso. ¿Qué es lo que a ti realmente genera un deseo intenso de lograr algo? ¿Qué es lo que realmente te motiva? Inclusive muchas veces escuché una frase que ahorita la tenía aquí en la mente para compartírsela, pero la trato de cachar otra vez, en la cual decía que, ya recordé. Para que una luciérnaga brille, en muchas ocasiones necesita, o siempre necesita, oscuridad para brillar. Entonces, muchas veces ese deseo ardiente puede llegar no nada más por el tema de querer buscar algo positivo, sino también para evitar algo negativo. Por ejemplo, cuando nosotros nos quedamos sin trabajo y nos quedamos, por ejemplo, sin las fuentes de ingreso que nosotros estábamos recurrentemente obteniendo y se pierde, muchas veces a partir de ahí nace el deseo intenso. Por eso es que dicen
que siempre hay que estar pensando en ese mañana, en ese futuro de cómo vamos a visualizar para no caer en eso y que nos saque ese deseo ardiente a la fuerza, sino siempre tiene que haber esa pequeña dosis justamente del tema que estamos hablando. Estaba escuchando a un autor de un libro muy interesante que después se los compartiré en la mañana, que decía que el campeón, el número 1, siempre trabaja con la visión de que es el número 2, o sea, de que es el segundo lugar. Porque si trabajara pensando que es el número 1, pierde esa ambición. Siempre trabaja pensando que es el número 2. Siempre buscando ganarle a ese próximo número 1. Pero siempre pensamos que ya llegamos, ahí muchas veces acaba ese proceso de ambición. Entonces los comparto para que siempre estemos con ese deseo intenso de lograr algo adicional. Pero ¿cómo no caer en este círculo vicioso en el cual nunca obtenemos realmente una satisfacción? Ahí es donde realmente comenzamos a tener pues ya un proceso difícil inclusive de desarrollarnos, porque nosotros a veces tratamos de avanzar destruyendo a otros. Entonces, eso tampoco es lo correcto. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Vamos a la siguiente diapositiva. La ambición, y esta imagen a mí me gusta mucho porque cuando yo tengo la oportunidad de jugar con mi hijo, inclusive hace una semana, fuimos a saltar a un lugar que fueron unos trampolines. No sé si han visto esos lugares que están llenos de trampolines donde entran niños, adultos y toda la familia puede entrar. Y me daba cuenta que mi hijo, al ver un reto como escalar una montaña de juguete, una pared de juguete, o por ejemplo jugar quemados, o ver un reto en sí, le genera esa pequeña chispa que le dan las ganas de sobrepasar ese obstáculo que está viendo allí. Por eso es que una de las principales características es que represente un esfuerzo, que era lo que platicaba hace un momento, que realmente esto lo represente. Por eso es que en los niños este tipo de juegos van ayudándonos a desarrollar esa ambición. La ambición nos impulsa a intentar hacer las cosas mejor, a no bajar los brazos, a ser perseverante y a no darnos por vencidos frente al primer contratiempo u obstáculo. Yo me he dado cuenta que en estas generaciones, ahora que convivimos con algunos niños por la edad de nuestros hijos, me doy cuenta que carecen de ambición. ¿Cómo lo podemos observar? Cuando están observando un video, que hoy en día se da mucho, que los niños ven videos de YouTube o de cualquier otra plataforma, y les interesa tanto lo que están viendo, pero se les atraviesa un comercial y no son capaces de esperar a que termine el comercial, sino simplemente cambian el video, dan la vuelta a la hoja. Y eso está impactando a esta generación y, bueno, inclusive a mis generaciones y generaciones pasadas que vivimos en esta era de la información, en la cual, cuando se presenta, aunque sea un pequeño obstáculo, eso ya rompe la chispa de la ambición o la mínima ambición que nosotros teníamos. Como, por ejemplo, una persona me habló hace un momento y me dijo, ¿qué crees, Javi? Que vi que están reparando la tubería afuera de mi casa y por eso no voy a poder llegar. Le digo, pero puedes pedir un taxi, pero no me gustan los taxis. O sea, se le presenta un ligero obstáculo y la carencia de ambición hizo que en ese momento fracasara el hecho de poder aprender algo diferente. Le digo, con mucho gusto te puedes conectar, pero ¿qué crees? Va a venir una persona, posiblemente va a venir una persona y tal vez esté con ella. Entonces, ahí viene lo que es la excusa, ¿verdad? Entonces, la excusa viene por carencia de ambición. Cuando tú estés ya dando excusas, el es que no tienes la ambición. Una pequeña dosis de motor, de catalizador que realmente hace que tú logres eso. Por eso es muy importante a los niños ponerles retos, algo que realmente los estimule a romper esas barreras, como la misma naturaleza nos enseña. La mariposa tiene que romper el cascarón, pero tiene que representar un reto para desarrollar esas alas y que realmente pueda utilizarlas. Por eso es que en su caso hay personas que les representa un reto usar una red social. Ya gracias a esa pequeña limitante carente de ambición,
ya bloquearon tal vez un canal de crecimiento. O les podría dar miles de ejemplos, pero el chiste es que esa ambición nos sirva para dar ese impulso y romper esas barreras. Por eso es que cómo realmente alimentamos esa ambición. ¿Alguna vez se me había preguntado cómo alimentar esa ambición? ¿Alguno que me pueda compartir algo? ¿Cómo alimentas esa ambición? ¿Qué es lo que te dio ese alimento para terminar tu carrera? ¿Qué es lo que te dio ese alimento para dar un cambio radical en tu vida? ¿Qué fue eso, ese toque de ambición que le diste de alimento para poder concluir ese proyecto? O para aventarte a hacer algo diferente. ¿Cómo alimentas la ambición? Esa es una pregunta que yo les hago a ustedes, para yo aprender de ustedes. ¿Ustedes cómo han alimentado esa ambición para lograr eso que han logrado hoy en día? Querer ser mejor. Querer ser mejor. Eso ya es ambición en sí, pero ¿cómo la alimentamos? Con conocimiento. Ahorita Ernesto tocó un tema interesante, la visión. El aprender a visionar, el aprender a tener visión, nos ayuda a alimentar la ambición. Sí. Porque cuando tú te ves ya logrando eso que tú quieres, entre más materializado se vuelve en tu mente, por así decirlo, más cerca de ese alimento estás con respecto a la ambición. Cuando tú avanzas sin un rumbo, realmente es muy fácil que puedas perder el camino. Pero cuando tienes esa visión, eso es lo que creo que alimenta. Esa es una deducción propia. No sé si están de acuerdo conmigo. Pero, por ejemplo, cuando estás pagando una casa que es a 20 años, lo que te mantiene pagando esa casa es la visión de que algún día la vas a terminar, de que ya falta un mes menos, pero lo tienes constante, constante. Y esa pequeña cantidad de dosis de ambición es la que nos permite llegar pues a esas metas, ¿no? Esa es como una forma de alimentarlo. ¿Qué otra forma podríamos utilizar para alimentar la ambición cada día? Hay una pequeña historia. Cuéntanos. Una vez en Grecia, Ajá. un alumno le dijo a su maestro: oye, yo quiero aprender lo que tú sabes. Sí. Porque me gusta, me interesa. Ya sé. ¿Te interesa? Sí. ¿Te interesa? Bueno. Lo llevó a la orilla del mar, sí, y lo hundió en el agua y dijo: oye, ¿qué haces? Suéltame. Y lo mantuvo ahí hasta que ya calculó que ya era suficiente, ya lo sacó. ¿Qué sentiste? Oye, pues que quería que me dejaras respirar. ¿Y qué más sentiste? Pues desesperación, quería salir. Cuando sientas eso a la hora de aprender, entonces vienes con mucho. Así es, exactamente. Esa historia justamente la leímos el día de ayer. La voy a contar otra vez para que se escuche un poquito más acerca de este audio que Ernesto nos acaba de compartir. El aprendiz le dijo al sabio: sabio, quiero tener tu conocimiento, quiero aprender todo de ti. Entonces el sabio lo llevó a la orilla de un lago o del mar o de un lugar donde había agua. Resulta que el sabio le pide que se acerque el alumno al agua. En ese momento el sabio lo sujeta del cabello y lo sumerge en el agua. El aprendiz comienza a manotear, a desesperarse, a sentir un deseo ardiente por querer volver a respirar. Inclusive de eso dependía su misma vida. Llega un momento en que el mismo sabio, cuando se da cuenta que pues ya la lección se había aprendido, saca al aprendiz. Yo creo que el aprendiz no le soltó un trancazo porque tal vez estaba ya muy cansado, pero en ese momento sale de ese aprieto y le pregunta el sabio: ¿qué sentiste? Sentí desesperación, sentí un deseo grande por querer salir de esa situación, sentí una gran necesidad de oxígeno que no podía esperar ya más tiempo. Y el sabio le dio la lección más grande de su vida. Le dijo: cuando quieras aprender algo, acuérdate de este momento, de ese deseo, ¿cómo lo mencionaste al principio? Vehemente, ardiente de querer aprender, de querer lograr eso, de querer llegar.
Cuando tengas eso presente, ya no tendrás barreras. Y eso creo que a mí me dejó una gran lección. De esas ocasiones que tienes una idea que ya quieres plantear, que ya quieres que llegue el día de mañana. O sea, no puedes ni siquiera dormir. Cuando alimentes tanto esa ambición que te lleve al resultado, que no puedas ni siquiera esperar un minuto más para lograrlo, habrás logrado alimentar esa ambición a un grado pues que no llegue tampoco a ser un tema enfermizo, ¿verdad? Porque también una ambición que no te deje dormir te puede llevar a la enfermedad y te puede llevar a otro tipo de problemas. Pero eso ya se llama de otra manera, que ahorita vamos a compartirla. Vamos a ver aquí el chat que dice, recuerdo que mi interés por una chica en el bachillerato me invitó a seguir estudiando para que me viera aún más interesante. Exactamente. Esa fue una forma de alimentar esa ambición. Inclusive un amigo aquí de cercano, yo le dije, ¿por qué te metiste a eso? Me dijo, es que la señora que me invitó estaba muy guapa. O sea, alimentó de alguna manera su ambición por un objetivo, pero ahí no entró la inteligencia, ¿verdad? Exacto. Se fue, lo dominó la emoción, que alimentó su ambición, pero lo llevó a un resultado inadecuado. Por eso es que tiene que ir equilibrar esa situación. Te vamos a platicar de eso. Dice Patti, dice, yo alimento mi ambición, quiero ser mejor, tener visión hacia lo que quiero, que es remodelar mi casa, sueño con eso. Eso es muy, muy interesante. Dice, ¿qué otra ambición fue el aprender a manejar? Que lo veía inalcanzable, pero lo logré. Si lo lograste, no lo veías inalcanzable. Lo veías alcanzable, pero lo veías tal vez complicado. Entonces, si lo vemos inalcanzable, es como si le pones una zanahoria al conejo, pero se la pones 10 centímetros lejos de su alcance. Entonces el conejo la ve alcanzable y dice, con un ligero esfuerzo más, lo puedo alcanzar. Pero si ese conejo se lo pones arriba del edificio, ni siquiera lo va a intentar. Cuando ves algo inalcanzable, ni siquiera lo intentas. Si lo lograste, entonces nunca lo viste inalcanzable. ¿Me explico? Pero a veces nos vamos a ese extremo. O sea, yo lo vi inalcanzable y lo logré. No, porque lo lograste no era inalcanzable. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? También me lo pueden compartir ahí. Dice, nuestra mayor ambición es que nuestros hijos tengan un buen futuro. Fíjense qué interesante. Y eso es, ¿por qué queremos que nuestros hijos tengan un buen futuro? Para nosotros sentirnos bien. Sí. Más que para que ellos vivan bien, o sea, es para que ellos vivan bien, pero porque eso me va a hacer sentir bien a mí. Tranquilo. Porque nunca haría yo algo para que ellos estén bien y yo esté mal. Es como un beneficio en conjunto. Es como una ambición también propia. Cuando nosotros pensamos en que alguien queremos que alguien esté bien, es porque eso nos hace sentir bien a nosotros. Entonces, eso también es muy interesante, ese es otro tema. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a la siguiente. Muy bien. La ambición les asegura principalmente la dosis de energía y coraje para concretar esos deseos, planes o aspiraciones. Es ahí cuando hablamos de una ambición que realmente es saludable. En otras palabras, la persona es responsable, obsérvenlo bien, no es culpable, es responsable totalmente de sus éxitos y también de las consecuencias de su esfuerzo y de sus capacidades. Esto quiere decir que las personas se vuelven responsables de trabajar con sus capacidades, tanto en las que son buenas como en las que no son tan buenos, y empiezan a desarrollarlas a tal punto de que dicen, ok, me equivoqué en esto porque mi capacidad no era lo suficientemente buena, pero lo acepto, lo entiendo, y ahora voy a ver cómo voy a mejorar esta capacidad para obtener un mejor resultado. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque te haces responsable de ello. No culpas, ay, es que mi mamá no me enseñó lo suficiente, es que la escuela no era lo suficientemente competente como para enseñármelo a mí. No, te haces responsable de lo que tú tuviste la decisión y la capacidad de hacer o de aprender muchísimo mejor. Se siente obviamente orgulloso de su rendimiento y sus resultados. Incluso puede aceptar fallas
y fracasos como consecuencia de sus acciones y de sus decisiones. ¿De acuerdo? Que es lo que les comentaba. Somos capaces de aceptar que equivocarse es válido. Y justamente el día de ayer estábamos con una profesora en la noche platicando y ella nos decía que cuando ella hacía sus exámenes, ella les decía a sus alumnos que podían sacar sus libretas, que podían hablar, incluso preguntarle a otra persona, oye, yo creo que tú sabes la respuesta, yo creo que tú la sabes, y entre todos respondían un examen. Y a mí eso se me hizo algo sumamente interesante, porque regularmente en la escuela te enseñan que si no sabes hacerlo bien en el examen, regularmente no vas a tener buenas capacidades. Y si te equivocas, está mal. Ella lo que les estaba enseñando era realmente a trabajar en equipo, a que no importa que no sepas algo, va a haber alguien que sí tenga esa capacidad y lo pueda hacer por ti o te pueda ayudar a mejorar esas capacidades. Y es un punto en el que yo creo que todos deberíamos de trabajar y de enfocarnos más. Nos enseñan que trabajar en equipo es incluso una pelea en ese momento. Sí estamos juntos, pero aún así somos rivales, porque si yo hago más, quiere decir que soy mejor que tú. Y si tú haces más, es porque eres mejor que yo, y eso no me parece. Entonces, realmente me gustó mucho su estrategia de ella, porque nos puede ayudar realmente, si muchos profesores empezaran a aplicarla, nos puede ayudar a quitarnos de la mente que si nos equivocamos está mal, que si nos equivocamos es porque somos burros, que el error no te da ningún beneficio y que trabajar en equipo es malo. Por eso la mayoría de las personas a veces no tenemos la capacidad de tener una ambición como equipo, porque decimos, no, pues yo tengo la mía, tú serás muy aparte, pero esto es personal y puedes tenerla, pero cuando es en equipo, te aseguro que pueden llegar muchísimo más lejos, más rápido. Y esto es algo que a mí y a mi esposo nos ha funcionado mucho. Tenemos una ambición como pareja juntos y cada uno pone lo mejor de sí para lograr ese objetivo, un fin común, pero sabemos trabajar en equipo. Y eso es algo de lo que todos tenemos que aprender, porque siempre queremos hacerlo nosotros todo. Y era algo que a mí me pasaba. Y cuando llegas a ese punto, careces de ambición porque baja el nivel de responsabilidad, quieras o no. Puedes decir, oye, pero tienes más responsabilidades. Sí, pero baja la calidad en la que cumples cada una de ellas. Y como baja tu calidad, empiezas a culpar a otros. Te quitas de responsabilidades y bajan tus niveles de ambición. Se te quita esa energía, esas ganas, ese coraje. Entonces, es muy importante saber que todos los días tenemos que tener una dosis de ambición. Que claro, va a haber días en los que te sientas triste, te sientas mal, puedas sentirte frustrado, decepcionado de tu resultado, sí, pero tienes la capacidad de decir, ¿cómo voy a utilizar esto a mi favor para salir adelante y continuar brindándome esta dosis de ambición que me va a llevar a mi resultado? Entonces, como bien les preguntaba, ¿cuál fue la dosis de ambición que tomaron hoy en la mañana? Por ejemplo, Patti nos decía que su ambición era remodelar su casa. Muy bien, mi querida Patti, cuéntame ahí en el chat, ¿cuál fue la dosis de ambición para ese objetivo que tomaste el día de hoy? Y cada uno de ustedes escríbalo. ¿Cuál fue la dosis de ambición que te tomaste hoy con la que probablemente empezaste el año y ahorita que ya es el tercer mes, la estás dejando o se te está olvidando tomártela todos los días? O estás entrando en esa zona de confort que también hace que se te olvide la ambición. Entonces, ¿cuál es tu dosis diaria que sigues tomando? Y bueno, para esto también vamos a saber y tenemos que admitir que hay que ser demasiado ambicioso puede resultar peligroso para las personas y para quienes nos rodean. O sea, se puede volver un arma de doble filo que te construye de adentro hacia afuera o te destruye de adentro hacia afuera. Por eso es que implica a las personas que están a tu alrededor. Y vamos a conocer cómo sería una ambición negativa y una ambición positiva. Y quiero que observes muy bien estos dos puntos y te puedas identificar y puedas decir, híjole, creo que me estoy inclinando más hacia un lado y hacia el otro, y si me gusta o no me gusta, o me falta y qué me falta. Recuerda que si tú tienes un exceso de ambición, ¿qué sería? También, pero exactamente, ¿cómo lo podemos llamar? Codicia, avaricia. ¿Y qué es la avaricia? La avaricia es cuando una persona
no utiliza lo que él mismo necesita. ¿Ok? ¿Alguien más? Es, al- ¿A es- qué le suena? es algo enfermizo. Es algo Correcto. más fuera de lo normal. O sea, fuera de lo normal. Exactamente. La avaricia es un afán desmedido de poseer. ¿Qué es poseer? Tener el control, pero no solo de tu vida, sino de la de otros. Por eso es que dice aquí que te daña a ti y a todos los que están a tu alrededor, porque ya es algo obsesivo. Ya no es algo que siquiera te haga sentir bien, sino es algo de lo que quieres tener el control y tener la razón. ¿Por qué? Porque sí. Como muchas personas dicen, ¿no? Cuando peleas con una mujer, si no le vas a ganar, pero sí vas a empatar. No, todos nos podemos equivocar, ¿de acuerdo? Y si tú no sabes aceptarlo, ¿me puedes ayudar con el control? Y si tú no sabes aceptarlo y no lo puedes controlar, entonces lo más probable es que en esa área de tu vida estés llegando al punto de la avaricia. Porque como bien veíamos al principio, no solamente estamos hablando de la economía, de la fama, del poder. No, también en el área personal, como pareja, con tus hijos, en tu área espiritual y personal, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo sería una ambición de una manera negativa. Así es, puntos que tenemos que tomar en cuenta, muchos nos vamos a identificar con ellos, inclusive los someto a un análisis, cada uno de los puntos que vamos a ver aquí, porque aunque los vamos a ir leyendo, algunos van a decir, no, pero eso a mí no me parece inadecuado. Recuerden que el exceso es el que nos lleva a que algo se convierta inadecuado. Entonces, para eso vamos a los ejemplos. Por favor, ahora, un ambicioso negativo o sin límites se caracteriza por constante búsqueda de metas y desafíos cada vez más difíciles. Y uno decir, ¿y eso qué tiene de malo? Si siempre estoy buscando avanzar precisamente para no caer en mi zona de confort. No es malo. Pero el tema, la respuesta viene en las siguientes características. Necesidad de probar que es capaz de obtener lo que se propone sin importar si lastima a otros en el camino. Como dice, el fin justifica a los medios. ¿Ustedes están de acuerdo con eso o no están de acuerdo? El fin justifica a los medios. Pase por lo que pase, pero yo lo logro. Cuando esa ambición supera inclusive a afectar a nuestro entorno, inclusive uno mismo, ya se vuelve algo dañino, inclusive patológico. Es desmedido, ¿no? Insatisfecho permanentemente con lo alcanzado, la mirada en el futuro. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando nunca sientes una satisfacción al momento de llegar a eso que estabas anhelando. Nunca hay un momento en el cual sientas plenitud, aunque sea por un momento mínimo. Hay una insatisfacción constante que te lleva, pues obviamente, a otro tipo de problemas. Desvalorización de los logros obtenidos. Nada parece ser suficiente, inclusive hacer menos los resultados de otros con el objetivo de que tú te veas más que ellos, también obviamente es una avaricia desmedida. Inclusive no ser un juez muy duro contigo mismo. El aún haber logrado lo que te habías propuesto, pero aún no darle el valor porque siempre estás volteando a ver al otro que tal vez llegó más lejos a la misma edad que tú tienes, ¿no? Que siempre nos andamos comparando. Decimos, ay, Mark Zuckerberg a los 30 ya tenía 50,000 millones de dólares y yo tengo 30 y no tengo ni la mitad de eso. Entonces, eso ya me empieza a dañar, ¿me explico? Ya lo empiezo a ver como un fracaso ante esa situación porque me estoy comparando con otras personas. Entonces, la comparativa también puede llegar a ser algo que nos puede ayudar, pero no desmedidamente. Deseos imperiosos de vencer a los posibles competidores. También tratar de vencerlos a toda costa de una manera obviamente dañina. Necesidad incontrolable de querer siempre un poco más, cueste lo que cueste, aún así cueste la misma salud. A mí me pasó, yo quería conseguir una estabilidad familiar y de ahí la avaricia, la codicia y todo esto que todos tenemos un cierto factor de esto, el objetivo es no alimentarlo tanto que pueda ser algo dañino. Me acuerdo que yo trabajaba de 5 de la mañana, atendía a las personas antes de entrar al trabajo
y a las personas que salían de su trabajo a las 10 de la noche. Entonces, todo el día estábamos trabajando. Y digo, yo iniciaba a las 5 porque mi esposa ya, después de que ya había dado de comer a mi hijo y todo, ahora ella se incorporaba al trabajo. Entonces llegó un momento en que bajamos tanto de peso, aún así la economía nunca la alcanzamos, siguiendo ese camino nunca alcanzamos el objetivo, pero nosotros estábamos con una necesidad incontrolable de querer siempre un poco más, costara lo que costara, aún en el tema de la salud. ¿Llegamos? Nunca. ¿Por qué? Haciendo eso, nunca. Porque nunca le dábamos valor a lo que habíamos logrado. Siempre decíamos, ay, hoy fue un día de trabajo, pero no fue suficiente, pude haber hecho más. ¿Por qué le dije a esta persona que no viniera si todavía a las 11 estaba despierto y lo pude haber atendido? O sea, todo lo que hubo de valor en el día, no le di importancia, le di importancia en lo irrelevante. ¿Me explico? Que es la segunda ley de Parkinson. ¿Se acuerdan de las leyes de Parkinson? ¿Cuál es la ley? A ver, ¿quién me lo pone ahí en el chat? La primera, segunda y tercera ley. Condicionar su valor como persona con el éxito que obtiene. Creerte más valioso. ¿Cómo, perdón? O menos valioso. O menos valioso por el logro que hayas obtenido. Obviamente hay escalafones en muchos lugares, ¿no? Siempre hay como medidas. Estamos hablando exactamente de lo mismo, insatisfacción, pero la cosa aquí es condicionar el valor de una persona o de uno mismo con el éxito que se obtiene. Necesidad constante de controlar los éxitos y capacidades inclusive de otros. Eso ya, tu avaricia ya se salió de control. Ya no influye en tu vida, influye en todo tu entorno. Aléjense de estas personas, es terriblemente enfermizo. Puede experimentar desregulaciones de sus emociones, como ansiedad, vergüenza, miedo, decepción. Esto pasa mucho cuando tú siempre trabajas como el número uno y llega un momento en que siempre llega alguien mejor. Entonces empieza a llegar la ansiedad. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a pasar a través de él? Inclusive puede ser dañándolo. Vergüenza, miedo de decir, ¿cómo ya bajé en el escalón? Decepción. Eso es enfermizo. Inclusive muchas personas tratan de enfermarte. Te dicen, mira, metió más goles que tú. Mira, tú eras el que metía más canastas y ahora él te ganó. Entonces empiezan a sembrar esa inestabilidad emocional que nos lleva a todos estos factores enfermizos. Por eso Justamente eso es lo que les quería mencionar. A veces no es que tú sientas estas emociones, es que la persona que tiene una ambición negativa se acerca a ti para hacer que tú vivas estas emociones como él las está viviendo, porque ya no tiene un control sobre ti. Y a veces, lamentablemente, eso lo hacemos con nuestros hijos, principalmente, porque sentimos que ellos pueden más, que merecen más, que tienen que hacer más, principalmente con ellos, y entonces hacemos que ellos vivan estas emociones y entonces nosotros somos ambiciosos negativamente y lo estamos transmitiendo. Por eso es que les decía, va de adentro de ti hacia afuera. Tú no obtienes, tú no estás satisfecho y lo transmites y empiezas a involucrar a muchas más personas que están en tu entorno. Así es. Y ahora vamos a la siguiente. Ahora vamos a lo positivo. Bueno, usualmente una persona que realmente tiene una ambición positiva ve la aspiración como un camino para crecer ante las dificultades. Y habíamos visto lo importante que es tener una inspiración en la vida, que ese también es parte de tus motores y es algo que te va a permitir, como bien decíamos, seguir respirando, seguir llenándote de esas emociones positivas que te van a hacer llegar principalmente a tus objetivos. Vas a considerar los obstáculos como una manera de superarte, no como algo que tienes que aplastar y que tienes que quitar de tu camino, sino como algo que te va a impulsar para llegar mucho más arriba y algo bueno te va a dejar. Y en este punto tenemos que conocer la diferencia entre el negativo, el optimista y el realista. Entonces, si tú eres un barco, la persona, digamos, negativa, ve que se está poniendo el cielo nublado y se deprime, ¿no?
Y va a decir, ay, no, ya no salimos, qué triste, qué mala onda, el clima, demás. Una persona optimista va a decir, sí, no te preocupes, el tiempo va a mejorar, es una circunstancia pasajera, pero la persona realista va a ajustar las velas y va a tomar el clima de la mejor manera, de acuerdo, contemplando lo bueno y lo malo de la situación, siendo objetivo. Y así es como debemos de ser todos, objetivos para utilizar estos aparentes tropiezos que suceden en nuestros objetivos o en el camino para llegar mucho más arriba, ¿de acuerdo? Además, es una persona que es creativa, no destructiva, todo lo contrario, va a ser creativa, desea que los demás también logren su crecimiento personal. Es de esas personas que se ponen contentas por tu éxito y que te ayudan respetando tus tiempos y tus capacidades, no de las personas que te juzgan, que te critican, que te atacan, que te humillan, no, una persona que te hace crecer de una manera adecuada, respetándote, pero también apoyándote. Y hay un libro que no me acuerdo específicamente cuál es, pero te habla de las personas de las cuales te debes de rodear. Y te habla de una persona en particular que tú tienes que ser para otros, pero que tienes que buscar a una que sea igual contigo. Y es una persona que no te diga que sí a todo, o que no te diga que no y se la pase juzgándote, sino una persona que sea capaz de centrarte al punto de la realidad y permitirte ayudarte a salir de ese bache para volver a lograr y obtener el impulso para alcanzar tus objetivos. Esa persona que te va a decir, oye, ¿cómo viste mi presentación? Mira, puedes mejorar aquí, puedes mejorar acá, tienes esto, escuché que repetías bastante tal palabra y te lo va a decir para ayudarte, no para hacerte sentir mal. De esas personas son de las que principalmente tenemos que empezar a rodearnos. Y justamente hace unos días Javier se dio cuenta que se estaba rodeando de personas que regularmente estaban tristes y él se estaba empezando a sentir con esa misma energía. Y era algo increíble, pero es por las personas que te rodean. Entonces, empezó a cambiar, empezó a rodearse de personas que están buscando un crecimiento personal como él, hablar más con esas personas, y eso ha cambiado totalmente su estado de ánimo y ha mejorado de una manera muy importante la ambición que él tiene. Porque es importante saber que no siempre vas a estar al máximo, pero que te tienes que rodear de las personas que te vuelvan a hacer subir a ese punto. Ahora también, aceptas los fallos y los errores como parte del camino, sabes sobreponer de tus dificultades y tu autoestima es estable. Al hablar de una autoestima estable, no hablamos específicamente de alguien que siempre está feliz, que siempre está sonriendo, que siempre está perfecto. No, alguien que te va a decir, hoy me siento mal, voy a vivir mis emociones, las voy a manejar de la manera adecuada, como bien lo dice aquí, cuando no. Tiene una adecuada integración entre lo emocional y lo racional. Ahorita Javi va a explicarles un poquito más a fondo este último punto, pero sabe aceptar sus emociones, las respeta, las vive y las puede utilizar nuevamente ajustando sus velas a su favor, ¿de acuerdo? Cuando las cosas no salen como él desearía, sabe nombrar sus emociones, tolerarlas y buscar las soluciones para obtener el resultado adecuado sin lastimar o perjudicar a otras personas, porque sabe que, como bien nos ha dicho nuestro líder Román Gallegos, la competencia principal eres tú contigo mismo, no con otras personas. Tú eres tu rival a vencer. Tu versión pasada es tu nuevo rival a vencer y eso te va haciendo mejor contigo mismo, no con otras personas. Entonces, no hay punto de comparación, todo es de manera personal. Así es, y justamente era esta la respuesta que más acorde entró dentro de lo que yo considero que está correcto, que es, tiene una adecuada integración entre lo emocional y lo racional. Esto va, digamos, a colación del comentario de cuando más crece tu emoción, la inteligencia baja. Entonces, si sube la inteligencia, baja la emoción. Es como directamente proporcional. Es como decir, la emoción es mala y la inteligencia es buena, ¿no? La estamos como catalogando de esa manera, cuando ni siquiera una es buena ni otra es mala. Simplemente es que tiene que haber una integración, tiene que haber emoción, porque la emoción es la que nos mueve. La emoción
se puede medir de muchas maneras. Hay emociones de cierta vibración y emociones de otra vibración, que no quiere decir que sean buenas ni malas, porque a veces una emoción de tristeza te puede llevar a hacer cambios. Entonces, ¿es bueno o malo? Puesto si lo utilizas a tu favor. Era lo que decía Eli. Ajustas las velas. Yo, por ejemplo, gracias a una emoción de frustración, me puse a leer libros. No fue negativo, ¿me explico? Ahí tal vez mi emoción era negativa, pero mi discernimiento se incrementó, no lo sé. Pero, ¿qué sería mejor? Que la emoción y lo racional vayan de la mano. Sí. Que uno no te domine con respecto al otro. Que crezcan en armonía. Aquí nos pone Josué Becker, ¿cómo lograr el punto de equilibrio? ¿Cómo lograr el punto de equilibrio? Este es un tema muy interesante, eso del punto de equilibrio. Es que como que a veces hasta pareciera contradictorio, ¿no? Que dices que en otras comunidades dices, es que el equilibrio es algo que te puede bajar y otro que puede Es que se puede explicar de Gracias, muchas maneras. ajá, Miren, hay un libro que yo leí que dice, o eres frío o eres caliente, pero si eres tibio, te vomitaré. Sí. ¿Me explico? Hay otro tema que se llama punto de inflexión. El punto de inflexión es cuando una, ¿cómo se llama? Una palanca. Sí. Como un sub y baja. ¿Cómo se llama eso? Un sub y baja. La báscula, algo así. Balanza. Una balanza. La balanza, ese es el nombre. Cuando una balanza está en equilibrio, es porque tiene 50-50 de peso, ¿no? Entonces, cuando cae un grano de arena en cualquiera de los dos espacios, ocurre algo que se llama punto de inflexión. Lo saca de su equilibrio. Si lo pones del otro lado, lo vuelve a equilibrar. Y así, o sea, es fácil de malear. Es fácil de romper el equilibrio. Tanto así que si tú cambias la dirección de un tren, aunque sea 10 centímetros, lo manda a otro continente, inclusive. Si tú cambias tantito la calle, no sé si les ha pasado, ayer a mí me pasó que vas allá rumbo a Coxpan y de repente ponen dos caminos que se ven rectos y tú dices, que los dos van para el mismo lado, pero tomas el incorrecto y ya te mandó por Y luego quién sabe dónde. te hace ir a la puerta del ¿Me mundo. explico? Entonces, ya me salí del tema, pero a lo que voy es que a mí en lo personal, el equilibrio, digamos que para algunas cosas de mi vida, acepto que hay equilibrio. Pero, por ejemplo, un equilibrio sería lo que ganas, gastas, ¿no? Ajá. Y dijimos que en las leyes de Parkinson no debe. En las leyes de Parkinson Que si gastas, no hay equilibrio. no. En la ley de Pareto no hay equilibrio, es 80-20. Que si haces en las leyes de Parkinson, si más, así lo que ganas lo gastas, no es. correcto. Exactamente, estás en un equilibrio. Tú dices, yo ya encontré el equilibrio. No. Pero este mundo es circunstancial. No sabemos qué va a ocurrir. Y cualquier cosa, entre más equilibrada esté, más vulnerable se encuentra. ¿Me explico? Está vulnerable. Hasta un grano de sal puede sacarte del equilibrio. Yo prefiero que esté o frío o caliente. Más caliente que frío. Porque pues en todo yin hay un yang y en todo yang hay un yin, ¿no? Pero lo importante es, en lo personal, yo trato, es como decir el equilibrio en la ambición, tener 50% lo bueno y tener 50% lo malo. ¿A dónde vas a llegar? Si avanzas 2 pasos y retrocedes 2, estás en equilibrio, pero no estás llegando a ningún lugar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese tema después se lo daremos. Pero lo que yo busco no es tanto un equilibrio, sino es irnos a favor de lo que realmente querramos nosotros tener en nuestra vida. No buscamos el equilibrio, buscamos que esté en la balanza en un punto en particular, para cuando se sume 1 kilo del otro lado, no afecte nuestra economía. Es como las vacas, el tiempo de vacas gordas y tiempo de vacas flacas.
Obviamente la vida es así, ¿no? Hay tiempo de vacas gordas y vacas flacas. Pero cuando llegue el tiempo de vacas flacas, tú no estuviste en equilibrio, no lo que cosechaste te lo comiste, no, ahorraste. Entonces no estás en equilibrio, estás a favor. No sé si me explico en ese punto. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, espero que haya respondido un poquito la Es como pregunta. lo que veíamos la semana pasada acerca de cómo son las hormiguitas, de cómo trabajan, de cómo, aunque están Son ellos en previsoras. primavera, son previsoras. Entonces, pronto vamos a tener una plática en la que vamos a hablar acerca de la integración o el equilibrio. ¿Qué es lo mejor y cuál tienes que aplicar en qué etapa o en qué momento de tu vida? Pero eso ya será en otra conferencia. Entonces, ahorita vamos a conocer cuáles son los pasos para evitar que tu ambición se vuelva avaricia. ¿Cuál es el punto o qué situaciones debemos de seguir para evitar este momento? Realmente creo que no son tanto como pasos, sino es quién tenemos que ser desde adentro, cómo tenemos que manejarnos, pero creo que en este momento la mayoría de las personas buscamos pasos rápidos, buscamos algo más dinámico que nos lleve a un resultado, pero en estos pasos que vamos a ver en este momento, nos vamos a dar cuenta que son algo muy completo, que si los podemos y los sabemos aplicar, podemos obtener una verdadera ambición que nos va a permitir llegar a un resultado adecuado. Entonces, el primero de ellos nos dice, vivir con avaricia es vivir con miedo y ansiedad, pero si es ambición, en tu vida siempre existirá la gratitud. Entonces, el paso número 1 es ser agradecido. Hay que tener gratitud con Dios, con el quien tú creas, pero tener esa gratitud de decir, todo lo que pasa a mi alrededor lo agradezco, porque realmente Dios no te va a mandar algo que no puedas controlar. He tenido, digamos, la situación de mi vida de tener varias circunstancias en las que he conocido a personas que no han sabido vivir en gratitud y no han sabido manejarlo y se han quitado la vida por eso. Pero realmente, si tú aprendes a tener gratitud en todo en tu vida, te aseguro que hasta la situación más compleja la vas a poder manejar de una manera más adecuada. Y sé que cuando te sientes así, nos estamos ahogando en el vaso de agua. Pero si le ponemos un poquito de gratitud, te aseguro que por lo menos tu nariz sale a flote, respiras y te das la oportunidad de encontrar lo bueno y el cómo salir de esa situación. Pero siempre tenemos que tenerla presente. Y ese es el punto número 1. Yo le he dicho mucho a mi hijo, cuando te despiertas, ¿qué es lo primero que haces? Y le he enseñado mucho que siempre que nos despertamos hay que dar gracias. Gracias porque tenemos techo, porque tenemos comida, porque estamos rodeados de las personas que nos aman, que de una o de otra manera siempre nos quieren ver bien. Y eso es algo que ya tienes para agradecer el día de hoy. Pero hay muchas personas que se levantan en queja, que se levantan en angustia. ¡Oh, ya se me hizo tarde! No puede ser. Y se los digo porque en algún momento me ha pasado. Pero si tú te levantas todos los días y te das 5 minutos de gratitud por todo lo bueno, te aseguro que va a cambiar. Y tal vez al principio digas, 5 minutos dando gracias. ¿Y por qué voy a dar gracias? Dios mío, 5 minutos son eternos, pero no es nada. Exacto, no es nada. Hay muchas cosas que agradecer y algo que nos enseña mucho esto es una enfermedad. Cuando hay una enfermedad, y es algo que le pasó a Javier, él no podía respirar de la manera adecuada y aprendió a tener gratitud con su respiración. ¿Cuándo lo hemos hecho nosotros? Muchas personas a raíz de que les dio COVID y no podían respirar, tuvieron gratitud, pero después se les olvida. Entonces, agradezcamos todo lo que tenemos y todas las bendiciones que llegan siempre a nuestra vida. Así es, este punto me parece muy importante. Dice, no puedes plantearte un objetivo y sentarte a esperar a que ocurra. Eso es avaricia. Ajá. ¿Qué diferencia hay? El ambicioso ve al que lo logró y dice, voy a hacer lo mismo que él o inclusive mejor para poder lograrlo. O sea, voy a hacer, me voy a la acción. Y el avaro, perdón, y el avaro, codicioso, lo que quiere es lo que él tiene, pero sin haber pasado por todo ese trabajo, toda esa preparación. Ajá. Eso precisamente es lo que lo diferencia uno del otro. Entonces, no puedes plantearte un objetivo
y sentarte a esperar a que ocurra. Eso pasa mucho en muchos entornos donde yo me desplazo y me muevo. Dicen, yo quiero, ¿por qué no nos vimos en 6 meses y tú ganaste esto y yo no? ¿Por qué crees? ¿Cuántas veces te preparaste? ¿Cuántas veces te conectaste? ¿Cuántas veces nos hablamos? ¿Cuántas veces hiciste algo a favor? No, pues por eso me voy a salir, porque como no gané esa camioneta en ese mismo tiempo que tú, pues ya me voy. Pero no se dan cuenta que realmente es absurdo obtener un resultado sin hacer algo a cambio. La gente quiere cosechar sin haber sembrado. Es muy importante. Deja la queja y empieza a agradecer y eso te llevará a la acción. Entonces, Muy bien, nuestro siguiente punto es ten cuidado con decirle a la gente sobre tus ambiciones. En definitiva, es mejor evitar los elogios y las malas opiniones mientras estás tratando de alcanzar un resultado. ¿Por qué? Porque cuando recibes un elogio, probablemente te pones cómodo. Y cuando recibes una mala crítica, te deprimes y lo dejas de hacer. Y esto pasa mucho y lo vivo bastante en mis planes de nutrición. Cuando las personas se pesan en casa y ven que bajaron 1 kilo, dicen, ¡ay, me merezco un premio! Bajé 1 kilo, ahora sí, a comer. ¿Por qué? Porque sintieron un elogio. Y de pronto se pesan y pesan 1 kilo más. ¡Ay, no! Esto no es para mí. Yo prefiero ser gordito pero feliz, ¿no? Y empiezan a tener muchos obstáculos y las situaciones que en definitiva dejan de ir por sus ambiciones. Yo en la mañana me dije, no, es que delgada, pero es más fea, esto sigue con... Okay. Cuidado a quién le cuentas acerca de tus ambiciones. Recuerda que la ambición es personal. Solo tú conoces realmente tus capacidades. Y tanto irte a un extremo como irte al otro va a impedir que realmente llegues al objetivo que te estás planteando, porque ambos bajan tus niveles de ambición. Entonces, cuidado, la discreción es un buen aliado en muchos momentos. Así es, y este dicho lo platiqué con Román hace 2 días, que dice, o haces ruido o haces dinero. Fíjense que a mí me encanta el resultado de mis amigos porque lo que hace ruido es su resultado, no ellos. Y eso es muchísimo mejor. El árbol crece en silencio. No le dice a nadie, ¿verdad? Que está creciendo. Va creciendo. Pero cuando se cae ese árbol o lo tiran, hace mucho ruido. Entonces, la destrucción genera ruido y el silencio genera creación. Ese es un dicho que busqué por ahí, no recuerdo el autor, pero me pareció muy interesante. Disfruta de tu ambición o cámbiala. Es que no disfruto mi trabajo. Renuncia. Ay, no, ¿y luego qué hago? Entonces no te quejes. Ajá. Es que salgo muy tarde de mi trabajo y ya llego tarde y cada que me subo al camión tengo que estrenar celular porque me lo vuelan. Cambia. ¿No lo estás disfrutando? ¿A qué viniste? Si no disfrutas hoy, estás cayendo en la trampa que nos sembraron, que es, trabaja a 60 y tantos años, disfruta 10 y deja tu herencia. Eso realmente para mí no me hace sentido, pero para mucha gente sí le hace sentido. Pero en este tema en particular, disfruta de tu ambición o cámbiala, porque el éxito se mide de muchas maneras, no nada más en dinero, no nada más en pertenencias. Si no estás disfrutando, así tengas mucho, vives en fracaso, porque a lo que viniste a triunfar, tu primer triunfo es esa felicidad que demuestras. Entonces, si no disfrutas, cámbialo. Si no disfrutas tratando de conseguir una meta, no la hagas. Si no disfrutas el alimentarte correctamente, si tú no le ves el lado bueno, al rato lo vas a tener que hacer, pero ahora por obligación. Entonces, muy importante. Otro ejemplo de equilibrio que podría ser que me vino a la mente es,
Si uno busca el equilibrio de los 12 meses, pues busca 6 meses estar enfermo y 6 meses estar sano, ¿no? ¿A ustedes les gusta ese tipo de equilibrio? No. Entonces, otro punto a favor de no estar tanto en equilibrio, sino más a favor, ¿no? Más a favor del lado de la báscula que nosotros queremos. La pregunta del día de hoy, ¿cuál es tu ambición en este momento? ¿Cuál es esa dosis que te inyectaste el día de hoy para estar aquí o para plantearte esa meta futura? ¿Cuál fue esa dosis? ¿O trabajas en automático? ¿Como una máquina? ¿Como un ser que no puede decidir ir por esa vida que tanto estamos anhelando? ¿Cuál es esa ambición que te va a sacar de esa monotonía? ¿Ya te lo preguntaste en algún momento? Si ahorita yo les preguntara, ¿cuál es tu ambición en este momento? ¿Cuál es? Hay gente que dice, mi ambición ahorita es ir por un pastelito que vende en una panadería ya como a 5 cuadras. Oye, pero está más cerca esta. No, pero mi ambición en probar ese me lleva hasta allá, ¿no? Hay veces que son ambiciones tal vez pequeñitas, pero que nos llevan a hacer cosas. Pero ¿por qué no aplicarlo para tal vez ir por esa ensalada que tanto te gusta, verdad? Difícilmente lo hacemos. Pero ¿cuál es tu ambición el día de hoy? Pues, terminar de resolver las cuestiones que tenía empezadas. Ok, esa pregunta cada uno debemos de hacerla. ¿Qué tan ardiente es ese deseo? Incrementa la probabilidad de que realmente lo logres en un corto plazo. Muy bien, mis queridos amigos, pues muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Recuerden que todas nuestras charlas se encuentran en nuestro canal de YouTube, que es el ABC del Emprendimiento. Que tengan una excelente tarde y nos vemos. Hasta pronto. Ya me la- Javi. Sí, Javi. sigo, cuéntame. ¿Cómo estás?